Buenos días de nuevo, ya con el café y un poco más, con la energía de nuevo reconectados para continuar. Tenemos el enorme gusto de tener aquí a Pedro Lendínez, que, bueno, pues si hablásemos de compromiso, sería el modelo de compromiso como profesional y como persona comprometida con la información, la divulgación, el pensar en el paciente y en pensar también en el profesional. Para mí me parece que como biólogo, con años de experiencia en el mundo de la farmacología, ¿no?, de las farmacéuticas, pero no ha querido olvidar el lado de paciente, que es el que le ha llevado a comprometerse hasta el extremo de, bueno, hacer una campaña que nos tiene a todos, pero importante y vital. Aprovechamos todo lo que él ha podido plasmar con su tocayo Pedro Lendínez, el director, que curiosamente no sois familia, ¿verdad? No, nada. Vale. Pues todo lo que ha plasmado, lo que es evitable, que para mí es lo importante, lo que una simple firma puede llegar a conseguir, y como aprovechando lo que Laura Moya también nos ha introducido en su presentación, hay situaciones vitales que podemos revertir con un gesto tan simple como esto, ¿no? Un acuerdo para que todas las comunidades podamos, de lo que conocemos, llegar a controlar. El documental que él nos presenta y la iniciativa legislativa popular, que desde el más visibles, que es original la idea y la promoción de la asociación de él, nos va a trasladar mejor que 1000 palabras el porqué de esta iniciativa y el porqué de la importancia del cribado universal, equitativo, para todas las comunidades autónomas. Sin más, pues bueno, Pedro, si quieres presentar tú mismo el documental, y como son 90 minutos, ¿no? Sí. Venga, gracias. Buenas tardes ya prácticamente a todos. Muchísimas gracias al CREER por la invitación, por hacerme partícipe de estas jornadas. No voy a explicar mucho de la película porque lo importante es que la veamos y después vamos a tener un rato de debate y vamos a poder hablar de ella. Pero efectivamente, como bien decías, esta película es una película que está transformando. Y bueno, pues yo creo que está haciendo historia. Aquí tenemos hoy la suerte de tener a María Ángeles, que es profesora de la Universidad de Cantabria, que está haciendo un trabajo también fantástico sobre la evolución de la película y cómo está cambiando las políticas sanitarias, que es lo que pretendemos con ella. O sea, una prueba del talón que sea equitativa y igual para todos los niños, nazcan donde nazca. Vemos la película y vemos después y hablamos después. Muchísimas gracias. De estos 90 minutos intensos en todo, en contenido, en mensaje, en sentimientos, en ponernos en muchas pieles, en muchas realidades. En este momento de la jornada, bueno, agradecer el resultado maravilloso. Conocíamos, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, ya el documental era como una... Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde se podrá ver entero? Porque el tráiler te deja con buen sabor de boca y con ganas de más. Como estamos ya apurando el tramo final, va a haber tiempo después de todas las preguntas y todo lo que tú nos quieras transmitir. Hemos conocido muchas realidades en esta mesa final, en esta parte final de la penúltima ponencia de testimonio. Queremos contar también otra realidad. Hemos conocido muchas, pero tenemos también iba a decir la mamá de... No, tenemos a Cristina San Martín García, que tiene su propia entidad, que siempre decimos mamá de... No, es Cristina. Cristina nos va a hablar de muchas cosas que hemos visto y ella se ha visto reflejada también. Asentía con la cabeza, que yo la tenía al lado. Bueno, os dejo con Cristina. Después pasaremos, Pedro, a todo lo que nos quieras transmitir y creo que preguntas igual también o comentarios. Está, ¿no? Sí. Bueno, yo vengo a hablar un poco de mi realidad, que al final, viendo un poco todos los testimonios que salen en el documental, te das cuenta de que todos tenemos un poco el mismo patrón, ¿no? Al final tienes una primera etapa de revolución, ¿no? De que te da un vuelco la vida y de supervivencia absoluta. Y luego, pues bueno, vas buscando. En mi caso fue desde el primer momento.
Adrián nació prematuro y bueno, pues se detectaron una serie de anomalías, pero ya posteriores, y que ya empezaban a sospechar de una enfermedad metabólica por toda la trayectoria. Empezamos con una primera enfermedad rara, nosotros vamos acumulando, que son las cataratas congénitas bilaterales, que finalmente, bueno, eso sí es de forma aislada, no tiene buen tratamiento, pero en un contexto metabólico pues se va complicando. Entonces, tienes ese primer diagnóstico, esas primeras visitas al hospital sin saber muy bien dónde te vaya a llevar, y esa soledad de la que hablábamos al principio es absoluta en esos primeros meses. Adrián, bueno, está diagnosticado ya, tiene un diagnóstico genético, que es Gemin4, es una enfermedad ultra rara que conlleva pues una enfermedad mitocondrial, que es metabólica, que le afecta a la cadena respiratoria. Eso supone que, bueno, pues que sus mitocondrias no producen la energía suficiente para funcionar. Aparte de las cataratas congénitas, encefalopatía epiléptica, bueno, una serie de... tiene una situación, pues bueno, muy similar quizás al caso de Izara, muy similar. Incluso he visto así gestos muy similar, sí. Él tiene alimentación por gastro, no tiene visión, bueno, tiene una dependencia absoluta y total, ¿no? Cuando ves todo esto, ¿no? Y cuando me he preparado un poco todo la ponencia y me he informado sobre esto, creo que el problema de toda esta falta de conciencia, ¿no? Es que creo que desde las autoridades se ve la vida, se conecta la salud o la vida en términos absolutos, ¿no? En la vida o la muerte, ¿no? Pero no ven ese trance, ese intermedio de lo que es la vida, pero la vida. Es decir, la vida que nos deja. Es decir, una vez que tú salvas una vida, ¿qué vida dejas, ¿no? ¿Qué resultado tiene? Y ahí vemos a la niña ¿era de Málaga, me parece, o de Murcia? No, ¿de Jaén? No, la que estaba sana, sí. Jaén. Y la vida de Izara, ¿no? Esa vida cotidiana, esa vida del día a día que las personas o las familias que tenemos a nuestro cargo un familiar gravemente dependiente no entienden, ¿no? Y creo que eso es donde tenemos que ahondar, o donde tenemos que mirar las familias, en transmitir que esa vida es importante, que esa vida intermedia, no solo el hecho de estar vivos, sino en la calidad de vida, que no sé por qué llamamos calidad de vida cuando la vida en sí debe tener intrínseca ser de calidad, ¿no? Y tener salud y tener unas oportunidades, ¿no? Yo siempre digo que la enfermedad a mi hijo le ha robado prácticamente todo, es decir, la sonrisa no, tiene la sonrisa más bonita del mundo, pero sí que es verdad que le ha quitado mucho, y hay un lema que yo escuché aquí en unas jornadas también del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que también vimos un corto que decía: hay que llenar los días de vida, hay que llenar de vida de los días. Era un documental francés, creo, y me pareció extraordinario. Y creo que en esa vida, en ese concepto de vida, es donde hay que centrar la energía para que este documental y esta realidad de unificar, ¿no? Es que no lo entiendo, a mí es que se me escapa de mi
Supongo que es porque no tienen a nadie cerca, ¿no? Pero creo que en ese concepto de vida es donde se tiene que centrar y donde nos tenemos que centrar. La vida es muy difícil, yo no lo voy a adornar, no creo que... Es verdad que tú puedes vivir y puedes vivir feliz con una enfermedad así, pero la vida es muy dura porque tú cada día que te levantas sabes que tu hijo está renunciando a muchas cosas y bueno, el saber que esto se puede evitar, ¿no? La esperanza me ha dado en que van a hacer también o van a intentar un estudio genético, ¿no? Ampliar un cribado genético, porque yo creo que al final la revolución va a estar en la terapia génica también, porque muchas veces cuando se oyen en la radio, ¿no? O en la televisión avances y me vienen familiares y te dicen, bueno, y esto se puede. Claro, la gente no entiende que cuando tienes un daño cerebral, eso ya es irreversible. Es decir, por eso es la importancia de poder llegar a ese punto, ¿no? A llegar antes de que la enfermedad se desarrolle para poder hacer efectivo y poder dotar de vida a la vida, que es lo que creo que nos lleva. Tampoco me quiero extender mucho, no sé... sí que quiero dar la enhorabuena a Judith, creo que tiene una generosidad absoluta en todo lo que hace y bueno, creo que de aquí espero que salga una conciencia de todos para poder conseguir la mayor trascendencia de esto y poder evitarlo. Bueno, gracias, Cristina. Francamente, le doy la razón, he visto las fotos, Adrián empezó aquí con un poquito más del año, cuando venía la primera vez que le conocimos, y le hemos visto ahora todo un muchacho con 12 años, sí. La verdad que tiene una sonrisa maravillosa, pero bueno. Es curioso porque cuando veía a Izara veo una expresión en los ojos y en la mirada de vida, ¿no? De estar plenamente aquí, a pesar de todo. Creo, para mí la mirada de mi hijo es absoluta, es decir, es como que está llena de vida y contiene toda la vida que se puede tener. Y ese es el motor de cualquier... Es mi motor, vamos. Es un poco lo que decía también la mamá de Cristóbal, me parece que era, ¿no? Que al final es tu motor, tú te levantas y es tu vida y te acostumbras y no es fácil, pero tampoco es un drama, quiero decir, se vive cada día y con toda la normalidad del mundo. Y nosotros lo que al final buscamos es seguir llenando de vida a los días de Adrián y que su sonrisa siga intacta y siempre esté ahí y evitarle todo el dolor y que nos siga llenando, pues eso, de alegrías y de estímulo, ¿no? Se ha quedado con muchas palabras y vivencias que ha visto en el documental. Nos quedaríamos con muchas cosas. Es verdad que Cristóbal transmite esa parte positiva, nos habla de resiliencia, efectivamente. Yo me quedaría también con esa parte en la que creo que es el doctor del Hospital de Vallecilla, dice que aprendemos juntos, esa necesidad de ir aprendiendo juntos en el camino. Y sí, yo te veía sentir continuamente, la veía al lado. Sí, porque es curioso porque me sentía como un poco identificada porque en el momento de los primeros meses, ¿no? Del primer año, cuando hablan de aprender, me encontré un poco trabas al principio cuando yo iba al hospital y yo iba con mi niño que no sabía qué hacer con él, porque si no sabes qué hacer con él cuando tienes un niño sano, pues imaginar cuando tienes esto, ¿no?
Y yo iba y no entendía lo que le pasaba y vinieron las pediatras a la habitación y me dijeron que es que yo estas cosas las tenía que manejar en mi casa o con el pediatra de atención primaria, ¿no? Y yo me las quedaba mirando y decía, pero si el médico de atención primaria, el pediatra, no tiene ni un pulsosímetro, que tengo que llevar el mío de mi casa, ¿cómo voy a ir allí a que me atienda si no sabe ni... A partir de ahí ya me cogió el pediatra y otro pediatra y ya fue un acompañamiento real y yo les decía, es que yo tengo que aprender a comprender a mi hijo, a tratarle, a saber qué es lo que necesita y a conocerle. Y esto no lo puedo hacer sola, yo no lo puedo hacer en mi casa con todos los instrumentos que tengo aquí y no sé, necesito un acompañamiento, ¿no? Al final lo tuve y eso es algo que a mí me salvó en ese momento, el tener ese acompañamiento cercano del servicio hospitalario y poder comprender qué tenía mi hijo, cómo le tenía que tratar, las medicaciones que tenía que tomar, porque bueno, me ha resultado curioso porque al final las metabólicas todas tienen un poco también todas las vitaminas estas que tienen que tomar y demás, entonces pues poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Y para eso necesitas un acompañamiento, es imposible poderlo hacer tú solo, porque ya bastantes trabas tienes que nadie te las puede solventar, pues aquellas sanitarias sí que me ha resultado curioso eso, que al final pues todos tenemos que aprender y yo sé que cuando voy al hospital el pediatra también aprende y creo que tiene esa humildad un poco que no siempre la encuentras, pero sí que yo he tenido la fortuna de eso, de ir aprendiendo y saber que con Adrián pues no sabes qué te puede pasar. Hoy está bien y mañana de repente pues cambia algo, tiene una crisis, tiene algo y bueno, y estamos todos ahí para aprender. Vamos a pasar, en esa parte me voy a quedar con lo que decías tú de la esperanza. Fíjate que habrías ese futuro de cribado genético. Fíjate, me hace reflexionar, si Mayor Zaragoza, cuando tenía 34 años, empezó este camino, hemos llegado a cuántas están en el sistema nacional, 7, 12. Entonces, 11, ¿no? fijaros, después de 34 años... Desde sus 34 años, que ya no tenemos a Mayor Zaragoza, no va a haber esa lucha llegar a esto. Yo creo que ahora con Pedro lo conseguiremos, ¿no? Esperemos. En eso, una cosa tan simple además que está en nuestra mano poder cambiarlo. O sea, yo lo más curioso, y si veis en el cartel de la jornada, podemos hacer mucho. O sea, viene a ser el lema que tenemos en la propia jornada, podemos hacer más de lo que te imaginas. Yo pensar que una firma, cuando con 499.000 más, pero bueno, podemos llegar a cambiar eso y conseguir que las vidas, que son tan vidas, la de Adrián como la de Izara, como la de Judith, pero que tengamos ese poder en una firma, me parece que tenemos que luchar y apostar por ello todo. Y bueno, cuéntanos todos los entresijos y todo lo que tú has sentido y vivido hasta llegar a esta joya de documental. Bueno, pues yo antes de nada... tengo que decir que me siento afortunado, agradecido, sobre todo a don Federico, porque él fue para mí mi mentor y la persona que me empujaba a decir que teníamos que seguir con esto. Y de hecho nos quedó una cosa pendiente, que era luchar por ese derecho universal a la prevención. Eso es una de las cosas que nos quedan pendientes. Y empezamos, pues bueno, pues empezamos con esto, con esta iniciativa legislativa popular que tenemos ahora en marcha, y creemos que puede ser el mejor legado que podemos hacerle a don Federico y a la doctora Madeleine Ugarte, que fueron los promotores del primer programa de cribado. Antes, cuando hablabas de números y de las pruebas que tenemos, yo voy a dar números, voy a dar cifras, y es que cuando empezó la prueba del cribado, empezaron con 2 pruebas en el 68. Desde el 68 hasta el 2014 estuvimos con 2 pruebas. En 2014 subieron a 7. Desde el 2014 hasta el 2024 no se hizo nada, no se aumentó nada. En 2024 se aumentaron de 7 a 11. En 2025 subieron de 11 en enero a 12 y luego de 12 a 22. ¿Vale? 22 que se supone que están
porque el Real Decreto todavía no está firmado, pero sí que es cierto que como ya están aprobadas por Consejo de Ministros, se están implementando en las comunidades autónomas. Quiero decir que todas las comunidades autónomas, ahora que se está hablando de cribado, ahora se están dando prisa. O sea, es lo que decíamos antes, si no se habla, pues no se va a hacer nada. Y efectivamente estamos en un momento bastante dulce para el cribado y bueno, pues vamos a seguir luchando, ¿no? Vamos a seguir luchando porque no se hagan 22, sino que se hagan 40, 50, todas las que se puedan incluir, que cumplan los criterios y que tengan tratamiento y que, bueno, los pacientes pues puedan tener mejor calidad de vida. Y no solamente los pacientes, sino las familias, que os lo merecéis. Vale. Yo no sé si igual, como vamos así, me tengo miedo por el tiempo, bueno, dentro del margen nuestro. Una cosa me ha quedado también con la frase esa de coherencia científica y coherencia social, que me parece que es importante. Sí. Y es claro, es que a veces vamos tan detrás de la ciencia, ¿no? Y dices, tenemos una capacidad, porque claro, esto no solo supone llegar a ese número máximo, sino que cualquier nuevo avance se incorpore de inmediato, o sea, asegurarnos eso, pues si no vamos a estar en lo mismo que en el 68 impulsó Federico Mayor Zaragoza y nos ha traído todavía aquí peleando por lo mismo después de 60 y tantos años. Justo antes que me he tenido que salir y me hacían una pregunta y me decían ¿cuántas patologías estáis pidiendo en la ILP? Y le hemos dicho, nosotros no estamos pidiendo un número, estamos pidiendo que sean ágiles en la inclusión, que se incluyan todas las que se puedan incluir y que se revisen periódicamente, porque la ciencia va muy rápido. Si tú pones ahora un número, quiere decir que dentro de un año o 4 meses, a lo mejor te deja fuera alguna que está a punto de entrar. Entonces lo que estamos pidiendo es agilidad en la inclusión y que se incluya todo lo que cumpla criterios para ser incluido. Además es que yo creo que ahora mismo la velocidad a la que van todos los avances a nivel genético, es decir, nosotros cuando empezamos, recuerdo que fuimos a La Paz y ahí nos dijeron que bueno, que ahora mismo no podíamos tener un diagnóstico genético porque era muy caro y no se hacían estudios genéticos del ADN completo, pero que en unos años ya nos dijeron que, y así fue, y así está, quiero decir, que está avanzando tanto la ciencia. Y tengo la sensación, ¿no?, con esto, y que es como que la política nos deja atrás, ¿no? O sea, está como ralentizando ese avance científico que creo que es lo que va a salvar y va a poder dar tratamiento y va a poder dar mucha calidad de vida a muchas enfermedades raras, es decir, o con tratamientos o con terapia génica. Entonces, no acabo de entender porque a nivel económico no es, entonces no es difícil comprenderlo, ¿no? El cómo no se llega ahí. Bueno, tenemos un pequeño camino de solución ahora mismo, en lo que está en nuestras manos más cercano, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues yo creo que has impulsado y esperemos que se consiga. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo, 1 o 2, micrófono, empezamos por allí al fondo. Hola, buenas tardes, gracias. Muy interesante todo. Os quería preguntar si no deja de ser un parámetro biométrico la extracción de sangre para hacer estas pruebas, ¿no? Lo digo por si hay algún comité ético que evidentemente los padres van a querer acceder a nivel de prevención, o si se va a estipular como algo legal que se mantiene, o sea, se va a hacer sí o sí, independientemente de que los padres accedan o no. O sea, no sé cómo está regulado eso. A fecha de hoy directamente se le hace, ¿no?, al bebé la punción en el talón. Si eso está contemplado o no está contemplado. Y luego también quería comentaros el tema de que parece que hasta que no hay una sensibilidad por parte del político o del profesional o como que, es decir, vamos a depender de la sensibilidad que tenga el profesional o el político para que esto se pueda desarrollar más, porque entonces, no sé, si es que estamos hablando un poco de la suerte que tengamos, aparte del impulso que se esté dando a través de recogida de firmas, etcétera, etcétera. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, la prueba del talón en España no es obligatoria, ¿vale? Es recomendable.
Pero sí que es cierto que tenemos un 99%, más de un 99%, casi el 100% de cobertura. O sea, quiere decirte que aun no siendo obligatoria, se explica muy bien en las maternidades y muy pocas familias, por algún motivo, el que sea, dicen que no. Pero prácticamente el 100% de los recién nacidos se le hace la prueba del talón, ¿vale? O sea, sí que es cierto que ya te digo que no es obligatorio, ¿vale? Y con respecto a la sensibilidad de los políticos, pues bueno, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Familias, ahí estamos asociaciones, sociedad civil, bueno, para empujar y para hacerles ver. Yo cuando presentamos esta película, la primera presentación que se hizo fue un preestreno, venían consejeros, venían políticos y tal, solamente una persona se me acercó, viceconsejera, médico, y me dijo, me habéis dado una bofetada, dice, de realidad, dice, porque yo no sabía todo lo que implicaba esta gota de sangre. Quiero decirte con esto, la mayoría de los políticos no tienen ni idea. Eso es nuestro papel, ¿no? Como sociedad, así como, bueno, el poder de lo que es una iniciativa legislativa popular, o sea, lo que no llega a las mentes, abrir mentes, por eso. Si tenéis aquí adelante había otra pregunta, creo recordar. Hola, buenos días. O tardes ya, no lo sé. Tardes, Bueno, de momento felicitaros por el documental, la verdad que es brutal. No sé si una gota de vida o algo alucinante, porque la verdad que me ha conmovido mucho. Y lo que quería preguntaros, si vale lo mismo 7 muestras que 40. En lo que se refiere a las pruebas metabólicas, cuesta igual una que 40 que hasta 50. De hecho, Raquel Yayawi ya lo decía, cuesta lo mismo. Sí que es cierto que ahora hay nuevas pruebas, que son nuevas patologías. Por ejemplo, hablamos de la inmunodeficiencia combinada severa, hablamos de la atrofia muscular, o podemos hablar de las leucodistrofias, que no se miden con el mismo tipo de máquina, vamos a decir así, ¿vale? Hay unos kits diferentes, pero no estamos hablando que sean especialmente caros, ¿vale? Entonces, son cosas que son perfectamente asumibles y, bueno, pues de 1 a 40 o a 50 cuesta prácticamente lo mismo, y luego hay algunas que son patologías nuevas que podrían tener un pequeño incremento en la prueba, pero que no es, ya os digo yo, y todos estaréis conmigo, de que detectar es mejor que curar. Es barato. Además, quiero decir, que la prevención primaria siempre creo que lleva una reducción de costes, ¿no? Es decir, el coste sanitario que conlleva mi hijo, por ejemplo, los cuidados y todo el gasto en general, es decir, a efectos brutos, es decir, de gasto, es brutal. Es decir, si tú inviertes eso en la prevención, es que vas a evitar, aparte de muchas otras cosas, pero ya en términos económicos, sin nada más, vas a ahorrar mucho dinero a la sanidad pública, ¿no? Por eso no entiendo. A mí hay una cosa que me gustaba mucho de la antigua consejera del País Vasco, que decía que cuando hablábamos con ella y tal, y decíamos, no, porque el gasto, dice, a mí no me hables de gasto, háblame de inversión. O sea, porque ella no quería gastar, ella quería invertir. Y entonces, a partir de ahí, muchos consejeros y muchos políticos ya no hablan de gasto, hablan de inversión. A partir de ahora, analizarlo y escucharlo. Veréis como muchos de ellos no hablan de gasto en sanidad, sino hablan de inversión en salud. Sí, muchas gracias. Bueno, a propósito de lo que se celebra a nivel internacional el día de mañana, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, quisiera antes que nada reconocer el trabajo que hacéis en CREER y el apoyo y todas las actividades que estáis organizando para conmemorar y concienciar a la ciudadanía, porque aquello que no se comunica, como bien nos ha demostrado Pedro con su película documental, no existe para la sociedad. Hace falta, a veces sé que toma mucho tiempo y coraje, tener que concienciar a otros que no viven estas realidades, pero si no lo hacemos, difícilmente se visibiliza y difícilmente cambian las cosas. Y dicho esto, quisiera comentar, y lo sabe muy bien Pedro, que esto que estamos viviendo en las comunidades autónomas de España
no es único, no es exclusivo de España. El tema del cribado neonatal, el tema de los problemas genéticos metabólicos es mundial. Y muchos países han pasado por esta etapa. Y en muchos países donde la situación ha cambiado, donde se han tomado medidas gubernamentales que han logrado garantizar la equidad, la homogeneidad, el rol de las asociaciones de pacientes ha sido clave. El rol de las personas, como bien decía Judith, que mejor conocen su cuerpo, que mejor conocen su situación, ha sido clave. En el año 2016, y de esto puede dar fe Pedro, Italia logró un cambio en la ley. Y ese gran cambio, que fue producto de años de luchas, de sanitarios comprometidos con sus pacientes, de pacientes asociados que hacían presión ciudadana, como lo está haciendo ahora Más Visibles y otras tantas organizaciones y pacientes en sí, lograron que finalmente se pusiera sobre la mesa de debate la necesidad de cambiar la ley. Y al momento, Italia, no importa dónde nazcas, no importa en qué provincia, todos tienen acceso al mismo número de enfermedades en su cribado. En Portugal no es parecida la situación, pero al estar centralizados las muestras en 2 laboratorios en las principales ciudades, no importa dónde haya nacido el niño o niña, todos también tienen acceso al mismo número de enfermedades. Pregunto entonces a Pedro, ¿qué experiencias de todos los contactos que estás logrando, analizando, contactando? Porque entiendo que también en julio, a propósito del Día Mundial del Cribado, si no me equivoco, no, el Día Mundial de... El 28 de junio. ¿Del cribado neonatal? Cribado neonatal, sí. Eso es. Tuviste la oportunidad de proyectar esta película documental a nivel internacional. Y llegó este mensaje a varios otros países también de Latinoamérica. Y creo que eso también te dio la posibilidad de conocer otras realidades, que pueden ser incluso hasta más complejas que aquí. Es decir, donde ni siquiera tienen posibilidad de acceder al cribado, ni siquiera de una enfermedad. ¿Qué lograste tú identificar a propósito de esa experiencia internacional, de esos contactos, por un lado, y qué futuro estimas se depara con el cribado neonatal genético? Vale. Con respecto a la presentación del 28 de junio y la experiencia que nosotros sacamos de ahí, fue una experiencia bastante buena y enriquecedora, ¿no? Es decir, por ejemplo, países que hay en Latinoamérica que el cribado es 1 o 2 patologías, pero porque ellos no tienen tantas masas, no tienen la tecnología, y aun teniendo la tecnología no tienen luego acceso al tratamiento. Entonces eso éticamente también es complicado. O sea, tú diagnosticar a una persona para no poder ofrecerle el tratamiento es complicado. ¿Qué sacamos de ahí? ¿Qué aprendizaje sacamos? Que nos queda mucho por hacer todavía, que nos quedan muchas alianzas, que nos queda mucho trabajo, y que bueno, pues que quizás sea el siguiente paso, ¿no? O sea, un paso quizás más ambicioso con la OMS o bueno, con la Unión Europea, no sabemos. Y con respecto al cribado genético, pues yo digo lo mismo, o sea, es una verdadera pasada, ¿no? Poder diagnosticar 300 enfermedades, pero también hay que hacerlo con mucha cautela, ¿vale? Porque diagnosticar una enfermedad y decirle a una familia, oye, tu hijo va a tener esto, pero puede que sí o puede que no lo desarrolle el día de mañana, es crearle angustia a la familia. Entonces ahí todavía queda mucho, éticamente hablando, queda mucho por avanzar. Bueno, gracias. Pues venga, la última pregunta, porque estamos ya metidos en el espacio de la siguiente intervención y última. Cuando quieras. Muchas gracias, la verdad que muy bueno el documental, gracias a todos por compartir también, Cristina, tu experiencia. Simplemente dónde ver la película para poder pasarlos al resto de personas y de asociaciones. Estupendo, mira, pues hasta ayer solamente se podía ver en Filmin, desde antes de ayer, yo creo que fue, sí, antes de ayer, ya está disponible en abierto en A3 Player, o sea que ya se puede ver en abierto en A3 Player. Bueno, para nosotros es una gran alegría. Y una buena noticia. Y una buena noticia. Y desde ayer también que contactaron con nosotros de Amazon también para ponerlo en la plataforma Amazon Prime. O sea que muy bien.
La pena es que junio está ahí mismo ya casi, no sé si vamos a llegar. Bueno, yo creo que sí. Bueno, habría más preguntas seguramente, pero terminamos aquí. No quiero irme de la mesa sin recordaros que en el mismo programa de la jornada hay un QR, bueno, también luego os doy las gracias, en el que podéis hacer una valoración de la satisfacción que os está generando la jornada. Sí que nos gusta tener vuestra opinión y está allí mismo, y si no en la página web tenéis el enlace al cuestionario de satisfacción. Muchísimas gracias, Cristina, que es duro todo lo que ha ido viviendo y recordando, y solamente el hecho de volver a estar aquí en el centro yo creo que la hemos hecho, pero bueno, ha estado bien y conocer... Estoy encantada, Ya. Gracias, Cristina, por tu generosidad y amabilidad. Y, como no, gracias a Pedro, porque yo tenía muchas ganas, y creo que todos, de conocer el documental en vivo y en directo. Y bueno, pues hay por ahí hojas de firmas, no quiero que os vayáis nadie sin dejar vuestra firma, el que no haya unido, no se haya adherido ya a la iniciativa legislativa popular, que nuestra firma tiene poder, ¿vale? Gracias.